Hola, bienvenidos a la lección 3 de Honra y Recompensa. Espero que lo estén disfrutando porque estamos por entrar al aquí y a la ahora. Hemos estudiado cuidadosamente el hecho de que Juan dijo, vivan de manera que reciban recompensa completa, y vimos a personas en el ministerio de Jesús que honraron a Jesús y recibieron recompensa del cielo. Los que retuvieron la honra recibieron una recompensa parcial y los que lo deshonraron no recibieron nada, aun cuando el cielo quería bendecirlos. Entonces Jesús afirma esto. Es una afirmación increíble. Él dice, aquel que te recibe a ti, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Y luego dice en Mateo 10, verso 40, el que honra a un profeta, porque es profeta, recompensa de profeta, recibirá. Estamos hablando de recompensas completas. El que honra a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Esos serían nuestros iguales. Profetas serían nuestros líderes. Los justos serían nuestros iguales, y luego dice, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos. Pequeñitos se suele usar en la palabra para referirse a los que nos han sido encomendados, bajo nuestra autoridad. Un vaso de agua fría lo honra por cuanto es discípulo, y de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Así que Jesús nos dice, no importa quién sea la persona, cada ser humano que conozcas cae en estas categorías, y si los honras a ellos, me honras a mí, Jesús. Cuando me honras a mí, honras al Padre, y el Padre te honrará a ti. Es increíble. Ahora, en estas próximas lecciones quiero hablar sobre la primera categoría, donde Jesús se refiere a profetas, y él específicamente habla de autoridad en la iglesia. Sin embargo, esto puede expandirse fácilmente a las otras 4 áreas delegadas de autoridad que rodean cada una de nuestras vidas. Ahora, quiero que esto quede muy claro. Dios ciertamente ha delegado 4 áreas de autoridad en cada una de nuestras vidas. Tenemos autoridad civil, es nuestro presidente, el vicepresidente, y la autoridad desciende hasta el policía en las calles. Tenemos autoridad social, serían los jefes, maestros, gerentes, entrenadores, líderes del equipo, etc. Tenemos autoridad familiar, el esposo, la cabeza del hogar. La esposa se somete al esposo, la Biblia dice los hijos obedecen a los padres, y vamos a hablar de todo esto, no te pongas nervioso al respecto, vamos a hablar de esto. Y luego tenemos la autoridad de la iglesia a la que Jesús se estaba refiriendo. Ahora, cuando empiezo a hablar acerca de esta área de autoridad, me doy cuenta que muchos se ponen nerviosos. Permítanme aclarar muy bien lo que la Biblia dice, y recuerden, el autor de la Biblia es aquel que no tiene amor, sino que él es el amor. Entonces, quiero que primero que nada toma seguridad en el hecho de que el amor escribió esto. Aquel que te tiene en muy alta estima escribió esto. Pero él dice que toda la autoridad es de Dios. Ahora, cuando menciono esa oración, es Romanos capítulo 13, estoy a punto de leerla. Muchas personas se ponen nerviosas y tensas, y el motivo es, hemos tenido crueles, duros, deshonestos, malos líderes en nuestro pasado. Ok, admitámoslo, casi todos nosotros hemos pasado por eso. Por eso quiero dejar esto muy claro. La Biblia no nos dice que toda la autoridad es santa. La Biblia dice que toda autoridad es de Dios, no dice que toda autoridad es santa. La autoridad es de Dios. El comportamiento puede no serlo. Esta Biblia está llena de líderes que se comportan de maneras no santas. Su autoridad era de Dios, pero su comportamiento no necesariamente lo era. Yo he descubierto algo ahora después de haber predicado el Evangelio por 35 años alrededor de todo el mundo. He visitado casi 60 naciones. He descubierto que los americanos, los occidentales, son de las personas más difíciles en el planeta a quienes predicarles cosas de Dios, porque la razón es fundamental. Somos un pueblo que intenta entender principios del reino con una mentalidad democrática. Ahora, déjenme decirles esto. El reino de Dios es solo eso. Es un reino. Y un reino tiene rangos, orden y autoridad. Y si intentas relacionarte con Dios con una mentalidad democrática, estarán en 2 campos de juego diferentes. Es un rey. Él tiene rango, orden y autoridad en su reino. Y déjame decirte, él no es un rey simbólico como la mujer de Inglaterra es una reina simbólica. Él es un rey de verdad. Entonces, yo encuentro que los americanos tienen una actitud en la que dicen, soy libre, puedo hacer lo que yo quiera, no necesito tener ningún respeto por la autoridad. De hecho, a la autoridad puedo escucharla o no escucharla, y si creo que están en lo correcto, les haré caso. Todas estas cosas son innatas para nosotros como americanos. Fuimos criados en una sociedad democrática. Ahora, una sociedad democrática es muy buena, aun cuando hay personas imperfectas a cargo, pero tenemos a un rey perfecto a cargo del reino de Dios. Y cuando nos alineamos
con sus principios, repentinamente encontramos gran bendición en nuestra vida. Voy a leer Hebreos 13, verso 17 porque quiero aclarar muy bien un punto. Muy bien, no puedo enfatizar este punto más que esto. El único motivo por el cual estoy atreviéndome a entrar a este tema es porque quiero verte beneficiarte. No diré esto por el bien de tu líder. Ahora, si en este momento estás en un grupo de liderazgo, probablemente los ojos de todos en el grupo ya se clavaron al líder. No estaré diciendo nada en estas próximas 4 lecciones para el bien de él o ella. Lo estoy diciendo para tu bien. Escucha Hebreos 13:17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos para que cumplan su tarea con alegría. Y escucha esta parte. Pues el quejarse no les trae ningún provecho a ustedes. No dice que no le trae ningún provecho a tu líder que puede estar a tu lado, o a tu líder de quien puedes estar pensando ahora, con quien puedes no estar muy contento, o te ha maltratado, o te ha dicho cosas. No te trae provecho a ti. Así que permítanme dejar esto muy en claro. Si nosotros no nos sometemos, si nosotros no honramos y valoramos el liderazgo en nuestras vidas, termina siendo malo para nosotros, no para el líder. Así que entonces, durante las próximas 4 lecciones, quiero que mantengas esto siempre presente en tus pensamientos mientras yo explico este tema, ¿sí? Echémonos un clavado. Romanos 13, verso 1 y 2 dice esto: sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora, paremos justo ahí. Sométase toda persona. ¿Qué es someterse? Es la palabra griega hipotazo. Voy a leerte estas definiciones de los principales diccionarios griegos. Es un término militar griego, así que de hecho esta palabra se usaba con propósitos militares. Significa ordenar divisiones de tropas en acomodos militares bajo el comando de un líder. Para motivos no militares, o sea que las personas griegas usaban la palabra así y ellos la definían así, es una voluntaria actitud de ceder. Una voluntaria actitud de ceder, cooperar, asumir responsabilidad y llevar una carga. Entonces, cuando Pablo escribe sométase toda persona a las autoridades superiores, a eso se refiere. En simples palabras, esta palabra, como se usa en este verso, nos exhorta a voluntariamente someternos al mandato de las autoridades con total intención de obedecerlas. Muy bien, sométase toda persona a las autoridades superiores, Romanos 13:1, porque, y escucha estas palabras, porque no hay autoridad. No hay en existencia una legítima autoridad. Existen autoridades ilegítimas, líderes de culto y cosas así, pero hablamos de autoridad legítima, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Escuchaste bien lo que dice? Dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y la autoridad que hay ha sido establecida por Dios. ¿Escuchaste la palabra establecida? Ok, esa palabra establecida es la palabra griega tazo. Significa asignar, significa ordenar, significa poner. De ninguna manera tiene esta palabra una implicación por casualidad. Es un establecimiento directo. Ok, leamos esto otra vez. Y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Te voy a contar de cuando aprendí de esto de la manera difícil. Allá en los inicios de los 90s, en algún punto de la década de los 90s, hubo un presidente que quedó electo, que yo realmente no quería verlo electo. Y yo no voté por él. Yo decía, ni siquiera puedo imaginar a nuestra nación con este hombre como presidente durante 4 años. Recuerdo que quedó electo y estuve deprimido por 3 días, ¿ok? Y al tercer día, el Espíritu Santo me habló y me dijo, hijo, nadie se une al gobierno sin que yo lo sepa. Y de pronto esta palabra vino a mí. Las autoridades que existen son establecidas. De ninguna manera esto representa una implicación por casualidad. Y ¿saben? Ese día me di cuenta. Dios obviamente puso a esta persona en esa oficina. Debo orar por él. ¿Acaso tú o alguien que conoces habla otro idioma aparte del español? ¿Quieres más inspiradas enseñanzas de John y Lisa Bevere? Entra a cloudlibrary.org, el sitio gratuito de streaming y descargas de recursos. Selecciona tu lenguaje. Selecciona tu recurso de la librería extensa. Ebooks, videomensajes, audiolibros y enseñanza, televisión, Biblias y más.
Aprende más en cloudlibrary.org. ¿Y saben lo que pasó? Cuando empecé a orar por él, toda mi actitud cambió y encontré un profundo amor y respeto generándose en mi corazón mientras oraba por él. Yo voy a retarte, sé que tienes líderes en tu vida y quiero que te preguntes en este momento, ¿oras por ellos? La Biblia dice que lo hagas. ¿Das gracias por ellos? La Biblia dice que lo hagas. Hay buenas probabilidades de que si no, te estás volviendo más crítico. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Es muy importante que entiendas esto. Recuerda, lo digo por tu bien, no por el bien de tu líder, ¿ok? Sométanse todos a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Él han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad se resiste a lo establecido por Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora escucha, yo no soy alguien que viene a señalar con el dedo. Yo soy alguien que estuvo bajo autoridad como cristiano joven los primeros 8 años de caminar con Jesús. Y estuve bajo autoridad y no supe manejarla bien. Yo me resistí y al hacerlo traje formas de juicio a mi propia vida. Y lo volví en una pasión cuando Dios abrió mis ojos y fui completamente librado de mi propio comportamiento. Lo volví en una pasión y un compromiso que no importa cuán incomprendido esté en cualquier parte, especialmente en los Estados Unidos, voy a predicar esto con toda mi pasión porque no quiero que tú atravieses las formas de juicio que yo traje a mi propia vida. Solo puedo decir gracias Dios por el arrepentimiento. Yo no debería estar donde estoy hoy si te enfocaras en mi comportamiento durante el primer par de años cuando trabajaba en una iglesia. Y solo quiero decir que me apasiona ver que no tengas que atravesar lo que yo tuve que atravesar para poder aprender esta lección. Así que hay que volver a Hebreos capítulo 13, verso 17, donde encontramos que el escritor de Hebreos dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. Ahora, nota que dice obedezcan y sométanse. ¿Cuántos aquí saben que es posible obedecer pero no someterse? Recuerdo cuando aprendí esto, yo era un asistente para mi pastor. Mi título era asistente ejecutivo. Era el nombre glorificado para el título de IBM. ¿Sabes lo que es un IBM? IBM a traer esto, IBM a traer aquello. Yo básicamente le hacía mandados al pastor y a su familia para que tuvieran más tiempo de poder pastorear esta iglesia de varios miles de miembros que recibía unas 8,000 personas cada domingo. Y a principios de los 80s, esa era una de las iglesias más grandes de todo Estados Unidos. Y recuerdo que cuando recién conseguí ese trabajo estaba tan abrumado. Estaba en el estacionamiento de un supermercado recogiendo sus abarrotes por ellos. Yo recogía a sus hijos de la escuela. Yo les di clases de natación junto a 16 madres en una alberca de la YMCA, diciendo levanten las manos y salpiquen. ¡Uy! Digo, yo los servía a él y a su familia. Y puedo decirte, solo recordaba el momento en el que estaba en ese estacionamiento del supermercado después de comprarles la despensa y me salieron las lágrimas. Y dije, Dios, hay 8,000 personas en esta iglesia y yo fui seleccionado para servir a este hombre de Dios. Me sentía, este hombre y esta mujer de Dios, me sentía tan abrumado y tan privilegiado. Tan agradecido por el privilegio de poder estar sirviendo y pensaba en cómo Eliseo pudo servir a Elías, pensaba en cómo Pablo pudo servir a Timoteo, cómo los discípulos sirvieron a Jesús y puedo seguir y seguir, cómo Josué sirvió a Moisés y yo pensaba, Señor, qué privilegio tengo de servirle. Bueno, esto me duró como 1 año o año y medio y luego se agotó la luna de miel. Y cuando se agotó la luna de miel, me empecé a volver crítico de mi pastor, aunque yo pensaba que estaba discerniendo. Ok, y después descubrí que es muy fácil ser crítico, solamente necesitas 2 ojos, un cerebro y ya. Pero para tener discernimiento, la Biblia dice en Filipenses capítulo 1 que todo discernimiento se fundamenta en el amor de Dios, que el amor de ustedes abunde para que disciernan, es lo que el apóstol Pablo nos dice. La razón de que Jesús pudiera mirar a los fariseos y llamarlos serpientes es porque estaba dispuesto a morir por ellos. Los amaba lo suficiente para morir por ellos. Así que la próxima vez que creas que estés discerniendo de alguien, primero pregúntate, ¿realmente morirías por esa persona? Si no puedes responder que sí, es posible que no estés discerniendo, sino criticando. Pero bueno, pensé que estaba discerniendo, pero estaba criticando. Y todo lo que mi pastor hacía lo veía a través de ojos críticos y es literalmente una espiral hacia abajo. Es como que ahora todo lo que él hace lo estoy criticando. Y es una condición que se desarrolla en tu alma, en tu espíritu. Y al enemigo le encanta. Por eso la Biblia nos dice,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Literalmente crea una fortaleza, es un patrón neurológico que se desarrolla en tu cerebro que te lleva a la crítica. No serás positivo, serás crítico. Entonces, estoy criticando todo lo que hace mi pastor. Soy crítico, soy crítico, soy crítico, soy crítico. Así que noté que mi pastor, su predicación ya no era interesante para mí. No me estaba ministrando a mí. Y recuerdo que durante 6 meses, el gran argumento dentro de mi casa era: cariño, no estoy siendo alimentado en la iglesia. Ya no estoy siendo alimentado. Y recuerdo que 6 meses después fui a cenar con una pareja de otra iglesia que eran del equipo ejecutivo también. Y les hice el comentario en la cena, en su casa. Les dije: ya no estoy siendo alimentado en la iglesia. Y dijeron: nosotros tampoco. Y santo cielo, sí que tuvimos una conversación espiritual esa noche. No sé de qué espíritu haya sido, pero fue una conversación espiritual. Y después de 1 hora de estar hablando, entre todos llegamos a una conclusión. Ahora, mi esposa estaba callada. Era la única callada, pero el hombre, su esposa y yo estábamos hablando. Concluimos que no estábamos siendo alimentados porque Dios nos estaba permitiendo, escucha esto, está muy extraño, secarnos en la vid para que cuando Dios nos enviara a nuestros propios ministerios no extrañáramos esta maravillosa iglesia de la que éramos parte. Oh, estaba tan feliz cuando dejé su casa esa noche porque al fin entendí por qué estaba tan seco, por qué la predicación de mi pastor no me estaba edificando nada. 2 días después estoy en oración y recuerdo esto, jamás lo voy a olvidar. Recuerdo exactamente dónde estaba y el Espíritu Santo me dijo: hijo, el problema no es con tu pastor, el problema es contigo. Y cuando Dios te dice algo así, tu primera reacción es: Dios, ¿te equivocaste de hijo? Yo soy tu hijo, estoy entre tus hijos favoritos. Esto es lo que piensas, vamos, seamos honestos. Y piensas: ciertamente no puedes estar hablando de mí. Pero ¿sabes algo que aprendí? La Biblia dice que cuando Jesús regrese vamos a ser justo como Él, ¿sí? Porque lo veremos como es. 1 de Juan capítulo 3, ¿sí? Así que, si vamos a ser iguales a Jesús cuando Él regrese, ¿sabes lo que eso significa? Uno de los dos tendrá que cambiar. Y para aquellos que no lo hayan entendido aún, el que cambiará no será Jesús. Y eso significa que mucho del trato de Dios hacia nosotros como sus hijos será un trato correctivo. Va a suceder, así que dale la bienvenida, porque Dios solamente disciplina a aquellos que verdaderamente ama, ¿ok? A aquellos que sean sus verdaderos hijos y verdaderas hijas. Entonces, Dios me dijo: el problema no es con tu pastor, el problema es contigo. Y yo dije: ¿cómo que el problema es conmigo? Y el Señor me dijo: ¿qué dice Isaías 1, 18 y 19? Y lo cité, conocía el verso de memoria. Dije: si queréis y obedecéis, comeréis el bien de la tierra. Dijo: dices que no estás siendo alimentado. No estás comiendo el bien de la tierra, tu problema está ahí. Dije: wow. Yo soy obediente, hago cada una de las cosas que mi pastor me pide que haga. Dijo: hijo, yo no dije que si obedecéis, comeréis el bien de la tierra. Yo dije: si queréis y obedecéis, comeréis el bien de la tierra. Dijo: el querer se refiere a tu actitud y la obediencia se refiere a tus acciones y tu actitud apesta. Yo dije: santo cielo, y nunca voy a olvidar que ese día me arrepentí de mi actitud hacia mi pastor. Después de eso hasta mis pensamientos cambiaron, pero esa es otra historia. Después, el siguiente servicio al que entré, estoy en la misma iglesia, mismo pastor, está enseñando la misma serie. Era la parte 3 de la serie o parte 2 de la serie. Estoy en la misma silla. Y de pronto todo el cielo se abrió. Y yo recuerdo que durante todo el servicio de ese domingo tuve la cara llena de lágrimas. Pensé: Dios, ¿de qué me he perdido los últimos meses en las predicaciones de mi pastor por causa de mi actitud? Verán, yo traje, esa es una forma de juicio que traje sobre mí mismo y es muy ligera comparada a otras que he traído, pero no es ligera. Porque literalmente, la fuente del cielo, de la cual Dios quería que yo fuera alimentado, espiritualmente alimentado, revelarme conocimiento, sabiduría, visión, fue cortada. Estoy en el lugar, la revelación es para mí, la sabiduría que sale de la boca de mi pastor es para mí, el conocimiento revelado es para mí, el entendimiento es para mí, pero no lo estaba recibiendo. ¿Por qué? Porque yo me estaba volviendo crítico y no tenía un corazón sometido. Entonces, esto es lo que el escritor de Hebreos está diciendo. No es provechoso para ustedes. Aquí todas las personas en ese edificio eran alimentadas cada uno de los domingos por mi pastor. Excepto yo. Bueno, seguramente habían otros como yo. Excepto yo, porque yo empecé a verlo como común, ordinario. Empecé
incluso a volverme crítico de él. Así que fui más lejos que retener la honra, me fui al nivel fariseo, de ahora deshonrarlo en mi pensar, diciendo no puedo creer que hace esto y hace aquello y dice esto y hace esto así, y soy crítico. Fui crítico de lo que él hacía, y eso no fue nada bueno para mí. Entonces, es muy importante que entendamos que la honra está aquí. No solo son nuestras acciones, no solo son nuestras palabras, se origina aquí. Pero tanto se puede bloquear aquí como se le puede dejar fluir. Y no estuve comiendo el bien de la tierra por 6 meses completos. Así que es muy importante mientras avanzamos hacia autoridades civiles, autoridades sociales, autoridades familiares y autoridades de la iglesia en estas siguientes lecciones, que entiendas que estoy diciendo esto por tu bien, no por el bien de tu líder. En la siguiente lección aprenderemos cómo el honrar a las autoridades civiles nos abre a una gran recompensa.